La historia de la fe está cerrando un ciclo para volver a sus raíces más puras. Tal como leemos en el libro de Hechos, la gloria de Dios no se manifestaba solo en grandes reuniones, sino en lo cotidiano, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquel fuego se mantenía vivo porque no conocían pausas, iban por las casas, compartían el pan con alegría, y no cesaban de orar y predicar el evangelio de Jesucristo. Ese es el modelo para los tiempos finales que estamos viviendo. Una cosecha que supera nuestras redes sociales. Estamos entrando en una temporada donde Dios está moviendo los corazones de manera sobrenatural. Se aproxima una cosecha de almas sedientas, personas que han buscado respuestas en el mundo y han regresado con el corazón vacío. El desafío, la cosecha es mucha, pero requiere obreros que entiendan los tiempos. La urgencia, debemos estar listos dentro y fuera de tiempo. La oportunidad de ministrar a alguien puede surgir de una fila, en un hogar o en un momento de crisis. Sembrar con fe ciega es echar tu pan sobre las aguas. Las Escrituras nos exhortan a echar nuestro pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallaremos. Muchas veces sentimos que nuestras palabras o nuestras oraciones se pierden en la corriente del mundo, pero nada de lo que se hace en el Espíritu es en vano. Ese pan, la palabra y el amor que hoy compartes regresará multiplicado. No te canses de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Buenos días, amados de Dios. Gracias por estar aquí y por el hambre que ustedes tienen de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea donde ustedes nos estén viendo, les bendecimos en el nombre de Jesús. Que su hogar esté lleno de la presencia de Dios. Bienvenidos a ¿Cuál es la verdad? El Paso, Texas, les saluda a su amigo y hermano Gerardo Caballero. Hoy, amados de Dios, quiero compartir con ustedes algo que es necesario: orar por nuestros gobernantes, por nuestros representantes políticos, autoridades, sin hacer acepción alguna, ya que la exhortación del apóstol Pablo es hacerlo no importando cómo ellos se conducen en la vida. Aquí el objetivo, amados, es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y ese es nuestro trabajo como iglesia, esa es nuestra responsabilidad y nuestra misión como hijos de luz, amados. Nosotros no podemos hacer distinción de personas, no podemos hacer partidismo, no podemos hacer sectarismo, ¿verdad? Ya que, al igual que todos nosotros, ellos también son seres humanos que merecen conocer la verdad, para que la verdad los haga libres, mis amados de Dios. Así es que la exhortación de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5, nos dice a la iglesia que somos el centro mismo de la misión. Especialmente, amados, respecto a los que están en eminencia, la responsabilidad es orar por todos ellos, mis amados. Mire, un pastor que en plena dictadura en su país, la iglesia oraba ardientemente, encendidos en el espíritu, para que cayera el sistema político que les oprimía. Cada reunión, mis amados, era una de quejas contra el gobierno, pero muy pocas lágrimas por la salvación de los gobernantes. Una anciana de la congregación muy sabia pidió la palabra un día y dijo: amados hijitos, ustedes oran como si el problema principal fueran los sistemas, pero Dios nos mandó a orar. Nos mandó a orar por las almas, incluso las de los que sostienen estos sistemas. Aquella noche cambiaron la forma de orar. Empezaron a clamar por la conversión del presidente, de los ministros, de los jueces, de los senadores. Años después, varios de estos líderes conocieron a Cristo, amados, y el país cambió, más por esas rodillas dobladas que por todos los discursos incendiarios, más por esa pasión y ese deseo de que fueran salvos. Así, amados, entre nuestra enseñanza hoy, bajo el Imperio Romano, Pablo decía que era justo y nos no convocó a una revolución política él, sino a una revolución de intercesión. Amados, el texto nos dice, en resumen, hacer súplicas, hacer oraciones, intercesiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador, Jesucristo, hombre. Sí, en nadie más puede haber redención y salvación. Así lo dice Timoteo, 1 Timoteo, el versículo 2. El capítulo 2 del versículo 1 al 5, amados. La prioridad espiritual nuestra como iglesia. El apóstol, amados, abre con ante todo. En el griego esta palabra quiere decir protón, pantón. Es el lenguaje de una prioridad
no de un detalle que es opcional, amados, no. Dice, si les queda tiempo, no dice eso, oren, sino lo primero es, ante todo, exhorto. Enumera 4 palabras el apóstol, de 6, súplica, ruegos específicos, clamor concreto, amados, prosechao, oraciones en general, adoración, comunión con Dios, eutexix, intercesiones, entrar en medio a favor de otro, abogar por su bien, eucaristía, acción de gracias, de donde viene caris, ¿verdad? Reconocimiento, agradecimiento, la gracia de Dios lo puede hacer. Hoy, amados, nosotros estamos rodeados de proyectos humanos que prometen una humanidad nueva, socialismos, comunismos, ideologías de todo color y de todo sabor, y sabes, hemos visto que han fracasado en transformar el corazón del hombre. Hay que recuperar la prioridad, no hay que confiar en estrategias, sino en rodillas. Cuando las rodillas, amados, dejan de doblarse, la iglesia se vuelve nada más un proyecto humano, más compitiendo en el mismo terreno que los sistemas del mundo y condenada al mismo fracaso que el socialismo y el comunismo. Hoy, amados, la aplicación que podemos dar, en vez de solamente analizar coyunturas políticas, fallas en redes, la congregación, la iglesia, debería tener reuniones donde la mitad del tiempo del culto sea dedicado a estas 4 dimensiones de oración, nombrando personas, nombrando sectores, nombrando naciones con gratitud y con clamor delante de Dios, porque esto es bueno para vivir quieta y reposadamente. Número 2, el alcance universal de la intercesión. No importa la distancia, el apóstol manda a orar por todos los hombres y luego específicamente por los reyes y por todos los que están en eminencia. Este es un llamado, mis amados de Dios, escandaloso, ¿sabes? Porque los reyes de su tiempo eran muchas veces injustos, no muchas, sino siempre idólatras, violentos, inmorales, ¿sabes? Pero el verbo interceder, otra vez, en Teuseix, implica acercarse a un superior a favor de alguien, casi como un embajador que representa un caso, y esto nos muestra que, ¿sabes? No oramos solo por nuestros hermanos o familia, no, sino por los que no son creyentes. No oramos solo por los gobernantes que nos simpatizan, amados, no oramos solo por los que para que se vayan, sino para que sean alcanzados por la misericordia y por la gracia de Dios, así como usted y yo fuimos alcanzados. En un mundo donde las ideologías, mis amados de Dios, han demostrado su incapacidad para producir verdadera justicia y amor, Dios, amados, coloca a la iglesia como un puente espiritual, una comunidad que lleva el nombre de sus gobernantes ante el trono de la gracia, de sus partidos, ideólogos y enemigos delante del trono de su gracia. Si la iglesia solo está para denunciar, pero no intercede, se parece a los sistemas del mundo, critica mucho, pero ama poco. Amados, yo me comporté de esta manera y Dios me habló, me dijo, para de hacer eso. Orar por presidentes, senadores, alcaldes, magistrados, líderes, empresarios, incluso por las ideologías locas, anticristianas. En cada culto cabe mencionar el nombre y autoridades locales y nacionales, pidiendo, amados de Dios, un buen gobierno. No pidiendo, un buen gobierno, sino pidiendo salvación y temor de Dios en sus corazones. Número 3, el propósito de una vida que es en paz. Versículo 3, el apóstol da la razón de esta oración para que vivamos quieta y reposadamente, es decir, con paz, en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Quieta y reposadamente no significa una comodidad de ricos o de burguesía, sino condiciones, amados, mínimas de paz para que la iglesia pueda vivir en piedad, eusebeia, devoción verdadera y honestidad. En el griego es semnotes, dignidad, respeto, moral. Dios quiere que su iglesia tenga un entorno en el que pueda adorar, evangelizar, discipular sin ser sofocados, amados. Sofocados concretamente por el sistema social. ¿Sabes? Esta paz no es un fin en sí mismo, amados, sino que es la plataforma para la misión. Cuando la iglesia ora correctamente, con sabiduría, contribuye espiritualmente a un contexto donde el evangelio puede correr libremente. Cuando solo se queja y cuando solo maldecimos, nos volvemos parte del ruido, ¿sabes qué? Y aumenta la polarización, mis amados. Enseñar a orar por las autoridades no es legitimar todo lo que ellos tienen en su agenda, sino pedir que Dios las use, las frene o las transforme para que la iglesia pueda cumplir la gran comisión con libertad y testimonio coherente de parte
de Dios. ¿Sabes? Entender que el activismo, mi amado, político sin oración puede producir cambios superficiales, pero no corazones nuevos y transformados. La oración, en cambio, prepara el terreno, es decir, el corazón, prepara lo espiritual para unas plataformas profundas. Número 4, el corazón misionero de Dios. El corazón y el sentir de Dios. El apóstol conecta la oración con autoridades, con el carácter de Dios. ¿Sabes? Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aunque no todos vienen, pero debemos seguir intercediendo. ¿Sabes? Hay dos términos claves aquí. Que sean salvos en el griego es sotenai, rescatarlos del peligro, ser liberados de la ira y del pecado, y que vengan al conocimiento de la verdad, de la epignosis, que vengan, ¿verdad?, al conocimiento de la aleteias, un conocimiento pleno, un conocimiento relacional, vivo, orgánico, no solamente intelectual. Esto significa, mis amados, que nuestra intercesión por los que están en eminencia, ¿sabes qué? Es un enfoque perfecto, que conozcan la verdad en Cristo y que sean salvos. No basta con que cambien leyes, Dios quiere cambiar corazones. Los grandes proyectos sociopolíticos, socialistas, comunistas o de cualquier índole, de cualquier signo, fracasan porque, ¿sabes?, pretenden una humanidad nueva sin un corazón nuevo. La iglesia, amados, puede fracasar igual si solo busca buenas obras sin evangelio, o buenos gobiernos sin conversión. Por eso yo soy muy insistente: predicar el evangelio, al orar por presidentes, amados, o por partidos, pedir explícitamente que sean expuestos al evangelio y que tengan encuentros con cristianos fieles y se vean confrontados por la verdad de Cristo. Entender que la misión nuestra de la iglesia no es producir utopías terrenales, sino testificar, mis amados, del único Salvador en medio de cualquier sistema político, sociopolítico o cultural. 5 y último, el único mediador y la identidad de la iglesia, versículo 5. ¿Sabes? El fundamento, la base teológica de todo es: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y entre los hombres, Jesucristo de Nazaret. La palabra, mis amados, mediador, sabes que viene de mesites, es el que se coloca en medio para unir a dos partes separadas. En el Antiguo Testamento los sacerdotes cumplían una función mediadora que limitaba aquí, y que imita Pablo, ¿verdad? Dice: hay que ser mediadores. Las implicaciones es que si no oramos en el nombre de, nosotros no oramos en el nombre de ideologías, de tradiciones o de líderes humanos, sino exclusivamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? No vemos a ningún sistema político como mediador de la justicia definitiva de Dios. Todo sistema es relativo y es provisional, es temporal. La iglesia misma no es mediadora, salvadora en sí, no. Nosotros somos embajadores que apuntamos al único mediador, 2 Corintios 5:20. Y por eso, ¿sabes?, nuestras congregaciones que oran de acuerdo a esta escritura, 1 Timoteo 2:1-5, no se cansa con ningún proyecto humano. No hacemos treguas, amados, sino que nos mantenemos proféticamente libres de cualquier, ¿verdad?, relación humana o política. Se puede afirmar el bien, se puede denunciar el mal y, sobre todo, suplicar que todos, absolutamente todos, incluidos gobernantes, sean reconciliados con Dios por medio de Cristo. Es más, aún dictadores, amados de Dios, merecen a tener salvación. Cuidar que en los púlpitos no se predique, mis amados, más pasión partidista que pasión por el evangelio. Formar a la iglesia para discernir entre la misión eterna y ser testigos de Cristo. Sabes, las agendas temporales de cualquier corriente humana siempre fracasarán. Para cerrar con broche de oro este devocional, amados, cuando los sistemas del mundo fracasan, la tentación es que la iglesia se convierta en un sistema más, o en una ONG, una organización no gubernamental religiosa, con un programa social o político, pero sin rodillas gastadas ni corazones quebrantados delante del trono de su gracia. El texto, amados, nos recuerda que la verdadera dignidad de la iglesia no está en su poder social, sino en su ministerio de reconciliación, en su ministerio de súplica. Una comunidad que, en el nombre del único mediador, entra cada día ante el trono de la gracia con las manos levantadas, ¿sí?, limpias de odio y cargadas de nombres, ¿verdad?, que maldigo, que esto y que el otro. No. O orar en contra de amigos, enemigos, pobres y poderosos, dice el Señor. No, sálvalos, ilumínalos, usa tu vida para poder ser un puente, no un muro. Una iglesia así, amados, no será perfecta, pero ¿sabes qué? No fracasará en medio de cualquier imperio. ¿Sabes? El comunismo, el socialismo, el relativismo, el sincretismo y todo lo que acaba en ismo han fracasado, amados de Dios. Han fracasado totalmente y
humillantemente, porque verdaderamente el único que tiene el poder para transformar el corazón es nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de justicia, de pecado. Él es el que nos convence de todo lo malo que puede haber en el corazón del hombre, amados de Dios. Dicen por ahí que pues hay que combatir la pobreza. Judas, cuando aquella mujer derramó aquel perfume costoso, dijo, mejor lo deberíamos de haber vendido para dárselo a los pobres. ¿Sabes qué? Dijo Jesús, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema caído, estamos en un sistema corrupto, mis amados de Dios, que lo único que busca es su beneficio propio y de todo su séquito de personas. Pero la responsabilidad de la iglesia, para que no fracasemos como esos sistemas ideológicos, amados, es día con día venir y tener un clamor, ser intercesores, ponernos en la brecha y hacer vallado para el día de la decisión. Mis amados de Dios, muchas gracias por su atención. Espero que sean bendecidos y podamos entender cuál es la misión de la iglesia, amados. ¿Sabes? Una iglesia con mucho activismo, pero sin oración, solamente estamos haciendo ruido, solamente estamos haciendo humo, porque el fuego se apagó. Muchas gracias, con todo respeto y con toda humildad. Gerardo Caballero desde